Hermanos, seamos todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna de Querétaro. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar para poner este culto en manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos. Te pido que tú nos lleves en tu mano, Señor, que el día de hoy tengamos el corazón dispuesto y que logremos entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Permite que entre en nuestros corazones, en nuestra mente, y llévanos a ser cada día más como tú. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice también su palabra en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Alabemos. Tú harás, dice este canto hermoso, es un poco movido, es un poco movido este canto, pero lo que me encanta es lo que dice, ¿no? Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que puedo imaginar. Hay veces que tenemos dificultades, cosas que parecen imposibles, ¿no? Vemos el mundo, vemos el sufrimiento de la gente, pero vivimos, si somos cristianos, vivimos confiando en Dios y confiando en que Él hará hasta lo imposible. Así que cantemos, hermanos, tú harás. Eres tan fuerte.
alabarle. Y para alabarle no nada más con nuestras voces aquí aplaudiendo, sino para alabarle con nuestras vidas. Con este canto, mis hermanos, yo les invito a que entreguemos nuestra vida. No nada más en este canto, sino a diario. Pero que en este momento le digamos a nuestro Señor: grande es tu misericordia, lentos son tu ira y tu furor. Dice el canto: recuerdo tu bondad y yo por eso te canto. 10,000 razones tengo para alabar. Cantemos. Como
Cuídanos en todo momento, Padre, en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, pues seguimos con la serie Temas Selectos de Hebreos, cuarta entrega. Vamos a ponernos en pie, mis queridos hermanos, ¿sí? Vamos a ponernos en pie, traemos una Biblia y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Tomémosla con la mano derecha, ya sea electrónica o impresa, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Amén y amén. Ya les comentaba yo, cuarta entrega de Temas Selectos de Hebreos, Cristo, la revelación superior y final de Dios, número 4. Y el nombre del sermón es Jesús, el nuevo pacto. Les decía yo que la riqueza teológica de este texto de Hebreos es tan inmenso que no nos alcanzaría si fuéramos versículo por versículo un año para estudiar. Así que hoy vamos a estudiar pues sobre 2 capítulos y medio, el 8, el 9 y los versículos del capítulo 10 del 1 al 18. Pero vamos a tener alguna idea, mis queridos hermanos, antes de ponernos en oración, de cómo era la concepción filosófica del mundo en aquel tiempo. Ahora todo el mundo habla de Platón y dice: no, pues sí, Platón, y reconoce a Platón como un gran filósofo. Así que imaginen con la cercanía que había en cuanto a tiempo con la cultura griega. Y había una concepción de 2 mundos diferentes o 2 lugares distintos: el terrenal, en el que nos movemos, en donde era el pecado y la maldad lo que prevalecía, y el divino, que era tan divino que no podía mezclarse con el humano. Y sin embargo vemos, ¿verdad?, en lo que son los dioses griegos, que no están plagados de pasiones humanas, ¿verdad? Hay infidelidades, hay incestos y hay un montón de cosas en esos dioses falsos, dioses con chiquito, ¿verdad?, de la cultura griega. Por eso era una revolución enorme, inmensa, pensar que Dios mismo se encarnó y que había bajado del mundo celestial para estar entre nosotros. Y esta circunstancia fue una revolución en el pensamiento humano, como lo es en la historia de la humanidad. Pero fíjense qué interesante, porque antes de eso había bosquejos, había esbozos, había sombras de lo que es el plano divino, el plano celestial. Y esos esbozos y esos bosquejos apenas se nos habían dado a través de la palabra antigua en el Antiguo Testamento. Hay circunstancias muy específicas. Por ejemplo, ¿alguien recuerda cómo se construyó el tabernáculo? Con instrucciones muy precisas que venían del Señor. ¿Cómo se construyó el arca de la alianza? Les dijeron qué madera y cómo tenía que ser y las dimensiones, porque era un esbozo, un bosquejo, una maqueta de lo real, lo celestial, lo divino, lo eterno, lo mayor. De eso nos habla en esta porción el escritor o escritora de Hebreos, y además nos habla de la necesidad de un pacto nuevo. Ya hubo un pacto anterior, pero nos habla de la necesidad de un pacto nuevo. Así que les invito a cerrar sus ojos, inclinar sus cabezas y vamos a orar para que nuestro Padre Celestial nos dé un corazón abierto y una mente abierta para recibir de su palabra el día de hoy. Padre bendito,
Señor, te damos gracias primeramente por permitirnos ver nuevamente la luz del día. Segundo, por permitirnos estar reunidos aquí en esta iglesia que es tuya, Padre bendito. Y te pedimos, Padre, te rogamos porque nuestro corazón y nuestra mente se abran, que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu palabra y para que nos convirtamos en tierra fértil, para que esta palabra anide en nuestros corazones y nos vaya transformando conforme a tu voluntad. Que sea tu voz la que se escuche el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así que, mis queridos hermanos, les decía yo el bosquejo. Apenas lo que se nos va mostrando. Ustedes, no sé si a mí sí me hubiera gustado alguna vez haber hecho una maqueta bonita, así detallada, preciosa, a lo mejor ilustrando la casa que tengo en mi mente. Yo quisiera tal casa, pero si nos quedamos con la pura maqueta, pues como que es poco útil, ¿verdad? Yo recuerdo en una película, ni me acuerdo cuál, pero les decían, se ganó un auto y le entregaban un Hot Wheels. Sí se lo ganó, pero era un Hot Wheels, no iba a cumplir la función del auto, ¿verdad? Y cuando andamos en este mundo podemos tener bosquejos, ideas, sombras de las cosas, pero nos quedamos cortos con nuestra imaginación. Yo recuerdo un reportaje, mis queridos hermanos, un reportaje que me impactó muchísimo de la revista Proceso, hace años, y hablaban sobre los famosos picaderos. No sé si alguien sepa qué es eso. Los picaderos son casas abandonadas, son construcciones en obra negra en las zonas marginadas de Tijuana, que si alguien ha tenido oportunidad de estar ahí, es de verdad doloroso ver las condiciones en que vive la gente ahí. Y en esos picaderos se reúnen adictos a la heroína. Y es verdaderamente, el reportaje me impactó porque veían a personas en condiciones verdaderamente dolorosas, viviendo en una circunstancia degradante, en una circunstancia en donde esta droga, la heroína, se inyecta, y entonces pues a ellos no les importa ninguna higiene, intercambian jeringas o las recogen de la basura para inyectarse y viven ahí esclavizados, sin esperanza, en medio de la basura, en medio del excremento. Y hay gente que va y les da, le recoge esas jeringas y les da jeringas nuevas, tratando de evitar esos contagios de enfermedades, de hepatitis B, la C, la D, el VIH, enfermedades que se transmiten ahí. Es gente que se ha acabado las venas de los brazos, del cuello, de los pies, que se inyectan incluso sus partes íntimas, porque ya es persona sin voluntad. Y yo recuerdo que cuando vi ese reportaje me impactó muchísimo y dije, esto es el infierno, esto es el infierno. Y ahora escuchamos de ciudades en los Estados Unidos con otra droga, que es el fentanilo, y vemos calles, en reportajes que ahora que existe el YouTube, de calles en donde parecen zombies, en donde no hay más que un esbozo de humanidad allí, y lo que vemos es un esbozo del infierno. No hay Dios, viven sin Dios, y eso es el infierno. Vivir sin Dios en el corazón es lo peor, pero eso es un esbozo apenas. La palabra nos dice que habrá llanto y crujir de dientes, y podemos imaginarnos eso, y es apenas el esbozo. Por otro lado, mis queridos hermanos, tenemos otro esbozo más hermoso. En la semana platicábamos en la zarza sobre por qué se llama nuestra iglesia así, Vida Eterna. Decíamos, tiene un fundamento bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y no olvidemos que conocer en el contexto del griego
que se hablaba en el primer siglo quiere decir establecer una relación íntima. Quiero conocerte, quiero estar cerca de ti, quiero vivir cerca de ti. Y si es nuestro Dios Todopoderoso y Jesucristo, es una relación de gozo, es una relación de paz, de esa paz que solo Cristo nos puede dar. Alguien nos presentó en algún momento el Evangelio, alguien nos habló de lo maravilloso que es nuestro Dios, de lo grande que es Jesucristo nuestro Señor, y puso esa semillita en nuestro corazón, y a través del conocimiento de su palabra ahora encontramos paz, y encontramos consuelo, y encontramos sabiduría, y encontramos sustento en su palabra. Y a través de su palabra lo voy conociendo, y a través de ir conociéndolo me voy enamorando más, y me gozo de mi Señor, me gozo de ser hijo de ese Dios tan maravilloso. Y cuando nos reunimos en una iglesia, oramos juntos, nos reímos juntos, compartimos alimentos juntos, compartimos la ordenanza del Señor de la Santa Cena, oramos los unos por los otros, nos apoyamos los unos con los otros, y podemos decir: bendito Dios por la iglesia en la que estamos. ¿Sí? Bendito Dios, nos gozamos en eso que es la coinonía, nos gozamos en alabar a Dios, nos gozamos en adorar a Dios juntos. Y eso, mis queridos hermanos, es apenas un esbozo, apenas una sombra de lo que ha de ser. Estamos hablando de esbozos y de sombras, y podemos entonces empezar a disfrutar aquí y ahora de la vida eterna, conociendo a nuestro Dios Todopoderoso y a Jesucristo, quien ha enviado. En la teología del sí somos salvos y sí tenemos vida eterna porque hemos entregado a Cristo nuestro corazón, sí, pero todavía no llegamos con Él para gozarnos a plenitud. Si se dan cuenta, es el sí, pero el todavía no. Ya nos tocará algún día, ya sea que el Señor venga, o ya sea que nosotros durmamos para despertar a su semejanza. Y entonces sí, gozaremos a plenitud de su presencia. Mientras tanto estamos gozando el esposo, ¿se dan cuenta? Estamos gozando una probadita de lo que es la eternidad, alabando a Dios. Y entonces eso es bien interesante, porque en ese esbozo nos dice el autor de Hebreos, tenemos, y es nuestra primera enseñanza, un sumo sacerdote que es Cristo, nuestro Señor, superior y mayor que los sacerdotes levíticos, que eran apenas el esposo y la sombra de aquel que iba a venir y que se prometía en el Antiguo Testamento. La primera parte del capítulo 8 es un contraste entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Ya se aventó todo el capítulo 7 hablando del sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que no tenía genealogía, que no era pasado de generación en generación, sino que era nombrado directamente por Dios. Así que en ese capítulo 7 se explaya y empieza el capítulo 8 hablando de eso, ¿sí? En esa frase de conjunción, todo esto les he hablado para, y llegamos a la idea de la que hemos hablado. En 26 ocasiones menciona el autor o autora de Hebreos la superioridad de Cristo sobre todo lo demás. Todo lo demás es esbozo, sombra de lo que ha de venir. Y acá lo sustenta. ¿Por qué Cristo es superior al sacerdocio levítico? Porque es un sacerdocio, primero, con mejor posición. ¿Se acuerdan cuando hablamos del capítulo 2? Decíamos, el Señor está a la diestra del Padre, sentado en su trono. Y hablábamos de que el sumo sacerdote humano que entraba una vez al año al lugar santísimo no tenía sitio para sentarse.
No lo había provisto ni previsto Dios que ese sumo sacerdote pudiera sentarse, porque el que se sienta en el trono es rey, y solo Cristo es rey y sacerdote. Los demás eran sacerdotes, pero él tiene esa doble condición, entre muchísimas más de sus características que hemos estado hablando desde el año pasado, revisando el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Jesús no solo es sacerdote, es rey y soberano, y es por ello que, a diferencia del sacerdote humano, sí tiene un trono para sentarse, y está a la diestra del Padre, y está allí para terminar su obra. Y decimos, ¿y cuál es esa? ¿No concluyó en la cruz del Calvario? No concluyó en la ascensión a los cielos, no. Aquí está el Señor en el trono buscando. Él prometió morada para nosotros, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Pero también está como mediador e intercesor. Así es. Tenemos abogado. Vamos a ser juzgados, pero con el abogado divino que es Cristo. Y está intercediendo por nosotros. Así que, como dice Filipenses 2, del 8 al 11, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Que toda rodilla se doble y reconozcamos la divinidad de Cristo, la superioridad de Cristo, su gloria y su honra, y el plan divino que confeccionaron la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué, mis queridos hermanos? ¿Para qué todo esto? Para vivir por la humanidad caída. Para eso. Y entonces, en este nuevo pacto, ¿qué sucede? Pues que en un pacto es un acuerdo entre partes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Es un acuerdo entre partes. Y nosotros fallamos. La insuficiencia del pacto previo no es una insuficiencia del plan de Dios ni de su palabra. Es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, nos llevó a la infidelidad. Estoy hablando como humanidad, ¿sí? Como pueblo de Dios. Y hay gente que dice, no, en el Antiguo Testamento tenemos un Dios que es vengativo y un Dios que extermina. No es cierto. Tenemos un Dios de misericordia y un Dios de perdón. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos profetas? ¿Cuánto tiempo pasó? Y siempre el Señor extendió los brazos para perdonar al pueblo. Y cuando vio la incapacidad dijo, no, estos no pueden, tengo que hacer un nuevo pacto con ellos. Y no porque Él no pudiera, ¿no? Porque es superior entonces el sacerdocio de Cristo, porque es continuo, es permanente, es eterno y es actual. Y hace toda esta función no en el tabernáculo creado por manos humanas, sino en el tabernáculo real, el que existe en los cielos. Ahí es donde Él ministra. El tabernáculo humano, después el templo, eran esbozos de lo que iba a ser el reino de Dios. Esa doble condición de rey y sacerdote se presenta solo en Él, y con eso nos confirma y se cumplen las profecías que podemos encontrar en el Salmo 110 y en Zacarías 6:13. Yo les invito a que lo lean y a la luz del Nuevo Testamento nos digan, se ha cumplido la profecía, se ha cumplido. Con Cristo se ha cumplido a cabalidad la profecía. El segundo punto en donde nos hace que es mejor su ministerio, el lugar de su ministerio, decía yo, el tabernáculo construido por Moisés
fue erigido siguiendo el diseño de Dios. Era un bosquejo, una sombra del tabernáculo celestial, una pequeña réplica buscando enseñar el camino para acercarse a Dios. El verdadero santuario está en los cielos y ahí está Cristo y no requiere más sacrificios. En el tiempo en que fue escrito Hebreos, estaba de pie todavía el templo. Por eso habla en tiempo presente los sacrificios que se presentan hoy. Quiere decir esto que se escribió antes del año 70 en que el templo fue destruido, para no volverse a reconstruir jamás. Y termina también con la destrucción del templo, la era sacrificial para el pueblo judío. Ya no hay más sacrificios. Ellos forzados, pero quien está con Cristo en el corazón, quien está entregando su vida a Cristo, sabe que no se requieren más sacrificios, que hay un sacrificio suficiente para el perdón de los pecados, un único y por única vez que no requiere repetición, sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y nos ha limpiado de pecados a través de su sangre, y por lo tanto no se requiere más para el perdón de los pecados. Y a través de esto, mis queridos hermanos, abrirnos el camino al lugar santísimo. Ya no en exclusividad a un hombre, al sumo sacerdote, sino a la humanidad entera. Abre el camino, se rasga el velo y podemos entrar al lugar santísimo, siempre y cuando, mis queridos hermanos, aceptemos que Jesús es nuestro Rey y soberano, siempre y cuando entreguemos nuestra vida a Él y siempre y cuando sea nuestro único y suficiente Salvador por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces vemos cómo estaba la circunstancia. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Pásame, hermanos. ¿Cómo era entonces el sistema sacrificial? Todos los días se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Y a través de la sangre se purificaba las cosas. A través de la sangre había esa purificación. Y una vez al año, ¿por qué era ese sacrificio diario? Para los pecados cotidianos, para los de todos los días y para los pecados individuales. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote a sacrificar por los pecados del pueblo entero. Eso es lo que había. Eso era apenas figura y sombra de las cosas celestiales. Pero ahora tenemos suficiencia en el sacrificio de Cristo. Por eso es un ministerio mayor y mejor. El Señor es el mejor mediador y con Él viene también un nuevo pacto que no nulifica ni descalifica el previo. Ojo, hay quien dice, entonces ya quedó atrás la ley, entonces ya no, vivimos bajo la gracia y la ley ya quedó nulificada. No es eso, es que es insuficiente. ¿Quién puede cumplir a cabalidad la ley? Nadie. La conciencia de nuestra insuficiencia para acercarnos a Dios nos lleva a buscar al que sí nos puede llevar con Dios, que es Cristo resucitado, Cristo reinando en su trono. Cuando me gana la vanidad como humano y digo, yo puedo. Ayer escuchaba, no sé, un video corto, no me acuerdo en qué momento, creo que cuando estábamos cambiando y veníamos manejando, que alguien decía, la cosa más poderosa que puede hacer es que en medio de tu crisis creas en ti mismo. Decía, no hombre, pues si creo en mí mismo estoy perdido. Pues si eso he hecho 30 años de mi vida, creyendo en mí mismo y voy en un círculo descendente de degradación.
No, si creo en mí mismo estoy perdidísimo. Es más, si creo en el de junto que habla bonito, también estoy perdidísimo. Pero cuando entrego mi vida a Cristo, cuando mi confianza y mi fe la deposito en Cristo Jesús, cuando me puedo acercar confiado al trono de la gracia, cuando vengo cargado y trabajado, cuando tengo tribulaciones, cuando tengo dolor en mi corazón, ahí está Cristo en su trono y te dice: ven, acércate confiado a mí, porque yo te haré descansar, nos dice el Señor, ¿sí o no? Y es una promesa verdadera. Si usted confía en las propias fuerzas, no va a poder salir. Veíamos un programa en donde está atrapada una persona, es de bomberos, está atrapada la persona con un fierro encima y no puede salir porque le está aplastando. Así es nuestra vida, mi hermano. Usted va a poder salir solo. Pues, imagínese esa persona: yo confío en mis propias fuerzas. Pues no puede. Tiene que llegar alguien más para rescatarlo. Llegaron los bomberos y entre muchos lo levantaron. Así es la iglesia de Cristo. ¿Está usted caído, mi hermano? Está dolido, tiene tribulaciones, su mente, su corazón están dolidos. Hay algo que a lo mejor ni siquiera le ha contado a alguien muy cercano. Mis hermanos, acérquense confiados al trono de la gracia. Acérquense confiados al trono de la gracia. Nos podemos quedar llorando, dolidos en medio de nuestro cuarto, ahí solitos, gritando, llorando, pataleando, y es insuficiente. Por eso el Señor fue enviado a la tierra, porque dijo: estos cuates no pueden, y necesito tomarlos de la mano y rescatarlos de ese mundo de maldad, de ese esbozo de infierno que es bien feo, lo que estábamos platicando al inicio. Ese mundo lleno de maldad, ese mundo lleno de cosas fatuas, vanas. Dice: no, aquí está la verdad. Esta es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él hay salvación, mis queridos hermanos. Por eso es necesario el nuevo pacto. Por eso nos dice el autor o autora de Hebreos en el capítulo 8, versículos 6 y 7: por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y entonces, ¿qué decimos o qué pensamos? ¿Se equivocó Dios y corrigió? No. Él tenía esperanza de que el hombre pusiese en su mente y en su corazón, en primer término, a Dios mismo. Y la infidelidad ha sido nuestra como humanidad. Nosotros hemos fallado. Pero, oiga, ¿qué hacemos? Les decía yo en otro sermón: ya la regué, ya cometí algo, y después que agarro el nopal con todo y espinas y digo, me doy el nopalazo. No, me voy a seguir hiriendo, me voy a seguir cayendo. No, volteemos al trono de la gracia, acerquémonos al trono de la gracia, porque solo así es que podemos salir. La siguiente enseñanza, el capítulo previo termina citando textualmente al profeta Jeremías. Textualmente, el autor dijo: aquí les voy a escribir lo que dice Jeremías, ahí les voy a poner textual. Ubiquemos el contexto: eran judíos convertidos al cristianismo los receptores de este texto original, probablemente un sermón, no una carta, sino un sermón. Eran judíos que conocían bien de la palabra de Dios, que conocían bien de las tradiciones y que estaban siendo sometidos a presiones para abandonar a Cristo y regresar al judaísmo. Así que cuando les cita Jeremías, les está diciendo: ustedes creen en la palabra antigua, esa palabra se cumple en Cristo Jesús. Si les cito Jeremías para sustentar el mejor sacerdocio de Cristo y lo suficiente del nuevo pacto. Y nos dice así Jeremías 31, del 31 al 34. Si pueden seguirlo con su vista. Dice así: he aquí,
que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Y hay varias cosas que tenemos que rescatar de esto. Este texto nos habla en el momento en que fue dado el pacto antiguo, el motivo de esto, el día que los tomó de la mano de Egipto. ¿Qué día fue? El día después de la muerte de los primogénitos, cuando les dijeron: ya váyanse, ya no aguantamos más, ya váyanse, es demasiado poderoso su Dios, váyanse. Ese día, fíjense qué hermoso, porque ellos vivían como esclavos, sí es cierto, vivían como esclavos, vivían sometidos, pero tenían techo, ¿sí o no? Sí. Tenían alimento, ¿sí o no? Sí. Iban a salir al desierto, iban a salir a lo incierto, iban a salir a la incertidumbre. Oiga, a veces andamos así, ¿verdad? A veces andamos dolidos y a veces no sabemos qué es lo que viene. Y ese día, Jehová les dijo: los tomo de mi mano y hago pacto con ellos. Así nos puede suceder en nuestra vida, mis hermanos. Cuando andamos en incertidumbre, cuando no sabemos qué es lo que viene, cuando tenemos dolor, cuando tenemos duda, cuando tenemos temor, nuestro Dios maravilloso nos toma de la mano y hace pacto con nosotros. Eso sucedió con el pueblo hebreo. Y luego dice: ellos invalidaron el pacto. ¿Se acuerdan? Apenas estaba Moisés hablando con el Señor y ya había el escándalo acá y ya estaban haciendo el becerro de oro. Y vean cómo la maldad se convierte en algo sutil que semeja a la verdad. Es una simulación, un asombro, un esbozo de la verdad. Por eso caemos en las mentiras, mis hermanos. Por eso caemos en los falsos evangelios, porque quieren semejarse a la realidad. En el pueblo hebreo no había aparentemente maldad. No se estaban peleando, no había orgías ni cosas feas. ¿Qué es lo que había ahí? Ellos crearon un becerro de oro para adorar a Jehová. Oye, pues si era contra la idolatría. Por eso reacciona así Moisés. Pero era sutileza, la mentira, el engaño es sutil. Quiere parecerse a la verdad. Y entonces, pues se falló. Y de ahí en adelante, hasta que Josué y esa nueva generación pudieron llegar a la tierra prometida. Infidelidades, incertidumbres, desconfianza, falta de fe, desobediencia. Por eso dice: ellos invalidaron el pacto. Y me encanta esa parte cuando dice: aunque yo fui como un marido para ellos. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo tiene que ser el marido, ojo varones? ¿Cómo tiene que ser el marido? Amoroso, protector, proveedor. ¿Todo eso lo fue el Señor en los 40 años en el desierto? Por supuesto que sí. Así que es una responsabilidad bien grande decir: voy a ser el marido. Pues tenemos que cumplir y ser un marido al modelo de nuestro Dios Todopoderoso con su pueblo. Amoroso, proveedor, protector, misericordioso, un Dios de perdón. Y entonces, híjole, pensamos y hacemos una evaluación retrospectiva y a veces no somos así en la casa. Y lo digo en primera persona, porque a veces no. Tenemos que ser
como Jehová con su pueblo, el modelo de marido. Falló el otro, sí, falló el otro, en un pacto hay eso, falló el otro y Dios no iba a fallar nunca. Él estuvo fiel, misericordioso y amoroso. Y después, ¿qué otra cosa, mis queridos hermanos? ¿Dónde se escribió las tablas de la ley? ¿Qué eran? ¿De qué material eran? Eran piedra. Y con Cristo lo quiere escribir en un material diferente, en el corazón y en la mente. Con Cristo no es en piedra ni es en tabla, es en el corazón y en la mente. Y entonces quiere que se transforme ese corazón de piedra que a veces tenemos en un corazón sensible a la palabra de Dios, en un corazón amoroso y abierto a la misericordia de Dios. Y entonces es mucho lo que se requiere. No, se requiere humildad, reconocer nuestra insuficiencia y poner la fe en la persona correcta y vivir conforme a su voluntad, porque aquel pacto sigue vigente. El pacto de la ley nos marca, la ley nos sirve no como cárcel, sino como barandal, es nuestra protección. Así que no se invalida la ley, es nuestro barandal. Si nosotros nos brincamos el barandal, nos vamos a caer. Y entonces vamos a vivir fuera de la voluntad de Dios y vamos a estar entonces en infidelidad y todo esto. El pacto anterior ha sido superado. No porque haya sido malo, no porque haya sido nocivo, no es que se deseche por caduco o inservible, sino que era insuficiente. Y ahora con Cristo es un pacto nuevo suficiente, porque Él es Rey, sacerdote, mediador y salvador. Así que, mis queridos hermanos, ¿tenemos ejemplos de pactos? Sí, tenemos ejemplos de pactos. En 1994 se firmó el TLC, que era eso, un tratado de libre comercio para América del Norte. ¿Sí? Y en el 2019 o 20 se firmó el TEMEC, un nuevo pacto. Y está programado para el 26, un nuevo pacto. Y ya empezaron las negociaciones. ¿Se invalida todo lo anterior? No, está diciendo, oiga, hay interés porque tengamos un intercambio comercial, que seamos el mercado más grande. Ahora vamos a ver cómo le hacemos para unas reglas más nuevas y mejores para todos. Pues ok. Entonces, de eso se trata. Pero aquí el Señor, el Dios Todopoderoso, nos dice, oigan, no pudieron con el pacto anterior, les mando un pacto que va a ser, así entrecomillado, grandote en las comillotas, más sencillo para ustedes. Oigan, ¿por qué? Porque no requieren cumplir rituales, porque no requieren cumplir a cabalidad lo que marca la ley. Sí, tienen que vivir conforme a la voluntad de Dios. Si hay un rey en su corazón que es Cristo, entonces van a vivir conforme a su voluntad. Pero como ya ven que no hay justo ni aún uno, nos dice Romanos, entonces yo les mando un mediador, un abogado, un salvador. Y fíjense qué curioso, es un esbozo lo que estamos entonces nosotros viviendo, una sombra de lo que ha de venir, como lo fue el tabernáculo. ¿Por qué el escritor de Hebreos no puso como ejemplo el templo y puso el tabernáculo, si todavía estaba de pie el templo? Porque el templo se construyó conforme al diseño humano, el tabernáculo no, fue siguiendo el diseño divino, un modelo proveniente de Dios. Oye, ¿y era bonito el tabernáculo? Yo creo que no, eran unas telas enormes, grandísimas, ¿sí? Que se armaban y se desarmaban y las llevaban. Me imagino como las carpas de los circos, ¿sí? Que las desarman y después hay que volver a armar, en donde se establecían un tiempo y después otra vez, y eran unas telas como si fueran unas lonas enormes, y teníamos el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Se imaginan lo oscuro que estaba adentro del lugar santísimo? Era una oscuridad total.
Y había ahí elementos, pero Cristo rompe el velo. Y Cristo es la luz del mundo.